Transmisión de la información. Tipos de información. Información análoga. Una señal análoga es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud física, temperatura, luminosidad, humedad, etc., son señales analógicas. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo. Las señales análogas se pueden percibir en todos los lugares. Por ejemplo, la naturaleza posee un conjunto de estas señales, como es la luz, la energía, el sonido, etc. Estas son señales que varían constantemente. Un ejemplo muy práctico es cuando el arco iris se descompone lentamente y en forma continua. Cuando los valores del voltaje o la tensión tienden a variar en forma de corriente alterna, se produce una señal eléctrica analógica. En este caso se incrementa durante el ciclo el valor de la señal con signo eléctrico positivo y durante el medio ciclo va disminuyendo con el signo negativo. Desde este momento se produce un trazado en la forma de onda sinusoidal, ya que este da lugar a partir de cambios constantes de polaridad de positivo a negativo. Señal digital. Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada y las representaciones se realizan por el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura del pulso, duración, frecuencia de repetición. Las señales digitales no se producen en un medio físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Y como dijimos anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada, cuya representación se realiza necesariamente en el dominio del tiempo. La utilización de señales digitales para transmitir información se puede realizar de varios modos. El primero en función del número de estados distintos que pueda tener. Si son 2 estados posibles, se dice que son binarias; si son 3, ternarias; si son 4, cuaternarias, y así sucesivamente. Los modos se representan por grupos de unos y ceros, siendo por lo tanto lo que se denomina el contenido lógico de la información. La segunda posibilidad es cuando a su naturaleza eléctrica una señal binaria se representa como la variación de amplitud respecto al tiempo. Las señales digitales solo pueden adquirir un número finito de los estados diferentes, se clasifican según el número de estados y según su naturaleza eléctrica. Una señal digital varía de forma discreta o discontinua a lo largo del tiempo. Parece como si la señal digital fuera variando entre valor máximo y valor mínimo. Emisión guiada. En la emisión guiada, la información viaja a través de un medio físico, como puede ser un cable. En la emisión no guiada, la información va dirigida por medio de un medio no físico, como puede ser Wi-Fi, Bluetooth o cualquier otro. Síncrona. En transmisión síncrona se envía, además de los datos, la señal de reloj. De esta manera el receptor se sincroniza con el emisor y determina los instantes significativos de la señal que recibe. Los datos que transmiten de manera consecutiva entre el emisor y el receptor, con un flujo constante que viene determinado por la señal del reloj del sincronizador. Cuando se trata de transmisión de señales por partes metálicos, en donde intervienen un terminal u ordenador y un módem, la señal o reloj del sincronismo del emisor puede generarse en cualquiera de estos dispositivos, siendo común para ambos. En el receptor el módem es el síncrona. En transmisión síncrona se envía, además de los datos, la señal de reloj. De esta manera el receptor se sincroniza con el emisor y determina los instantes significativos de la señal que recibe. Los datos que se transmiten de una manera consecutiva entre el emisor y el receptor, con un flujo constante que viene determinado por la señal de reloj del sincronismo. Este modo de transmisión se caracteriza porque la base de tiempo del emisor y receptor no es la misma, empleándose un reloj para la generación de datos en la transmisión y otro distinto para la recepción. Asíncrona. En este tipo de transmisión la información se transmite por palabras, bytes o conjunto de bytes, estando precedidos estos bytes por un byte de arranque o start y finalizando con al menos un byte de parada o stop, pudiendo ser también 1, 5 o 2 bytes. A este conjunto de bytes sí se le denomina carácter, pudiéndose transmitir en cualquier momento, es decir, que entre dos informaciones consecutivas. Al contrario de lo que ocurre en la transmisión síncrona, no tiene por qué haber un tiempo que sea múltiplo de un elemento unitario byte.
En este tipo de transmisión, el receptor sincroniza su reloj con el transmisor usando el byte de arranque que llega con cada carácter. Modos simplex. La transmisión simplex o unidireccional es aquella que ocurre en una dirección solamente, deshabilitando al receptor de responder al transmisor. Normalmente la transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina. Duplex. La transmisión duplex o half duplex permite transmitir en ambas direcciones. Sin embargo, la transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten una sola frecuencia. Un ejemplo típico de half duplex es el radio de banda civil, donde el operador no puede transmitir o recibir, pero puede realizar ambas funciones simultáneamente por el mismo canal, cuando el operador ha completado la transmisión. La otra parte debe ser avisada para que pueda empezar a transmitir. Full duplex. La transmisión full duplex permite transmitir en ambas direcciones, pero simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias, una para transmitir y la otra para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones. El caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican simultáneamente utilizando el mismo canal pero usando dos frecuencias.